Vamos a hablar de un libro. Un libro que, fíjate, leyeron los primeros cristianos, que se cita en el mismísimo Nuevo Testamento y que algunos de los grandes padres de la Iglesia tenían en altísima estima. Y sin embargo, lo más probable es que no esté en la Biblia que tenemos en casa. ¿Qué esconde este libro? ¿Y por qué genera tanta polémica? Bueno, para que veamos que esto no es un tema menor, vamos directos al grano. Esta cita es del Nuevo Testamento. La carta de Judas está citando palabra por palabra una profecía de un libro que hoy en día muchísima gente ni sabe que existe. Ya solo con esto nos queda claro que el libro de Enoc no era un texto cualquiera. Era conocido, era respetado. Y esta es, digamos, la clave que nos abre la puerta a todo este misterio. Muy bien, vamos a la primera parte. Un libro fuera del canon. La pregunta es obvia. ¿Qué es exactamente el libro de Enoc? Y sobre todo, ¿por qué importa tanto? A ver, para ponerle nombre y apellidos hablamos de 1 Enoc. Es una recopilación de varios textos judíos muy antiguos, de hace más de 2000 años, y se le atribuye a un personaje bíblico muy especial, Enoc, el bisabuelo de Noé. ¿Recordáis? Aquel del que el Génesis dice que caminó con Dios y desapareció. Ahora, ojo, un dato clave. Aunque lleve su nombre, el libro se escribió siglos y siglos después de que él viviera. Pero y aquí viene la gran sorpresa. Aunque la mayoría de las Biblias no lo tienen, hay una iglesia cristiana importantísima, la Iglesia Ortodoxa Etíope, que sí lo considera escritura sagrada. Y no desde ayer, llevan más de 1500 años haciéndolo. Esto ya nos dice algo muy importante. La decisión de dejarlo fuera no fue unánime, ni mucho menos. Venga, entramos en materia. La rebelión de los vigilantes. Esta es la parte más cinematográfica del libro, la historia que ha fascinado a la gente durante siglos. Es una trama de ángeles caídos, conocimiento prohibido, una historia que busca explicar de dónde viene el mal en el mundo. 200. Quedémonos con este número. Según el libro de Enoc, fueron 200 los ángeles, a los que llama los vigilantes, los que tomaron una decisión que lo cambiaría todo. Bajaron juntos al monte Hermón con una intención, una que rompía todas las reglas del cielo. Y la historia que cuenta es súper detallada, no es algo vago. Primero, el juramento. No fue una locura de un momento. Liderados por un tal Semiaza, hicieron un pacto solemne para hacerlo todos juntos. Segundo, las uniones. Bajaron y efectivamente tuvieron hijos con mujeres humanas. Tercero, el conocimiento prohibido. Les enseñaron cosas que no debían saber. Y cuarto, la consecuencia más terrible, su descendencia, los gigantes conocidos como Nefilim. Y es que el nivel de detalle es increíble. No dice simplemente enseñaron cosas malas, no. Da nombres y apellidos. Semiaza, el líder, enseñó sobre encantamientos. Y luego está Azazel, fijaos en esto. Le atribuyen la enseñanza de cómo hacer armas, pero también joyas y cosméticos. O sea que según este libro, la guerra y la vanidad fueron, por así decirlo, importadas. Y otros enseñaron astrología, magia, todo un paquete de conocimiento prohibido. Vale, esta historia es una pasada, pero ¿se conecta de alguna manera con la Biblia que todos conocemos o es una invención total? Pues sí que se conecta. Y nos lleva de cabeza a uno de los pasajes más misteriosos y debatidos de todo el Génesis. Ahí está la pregunta clave, la que surge de Génesis 6. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? El texto dice que vieron a las hijas de los hombres, las encontraron hermosas y tomaron esposas. Pero, ¿quiénes eran ellos? Esa es la pregunta que ha tenido a teólogos y eruditos dándole vueltas a la cabeza durante siglos. Pues mirad, básicamente hay dos grandes interpretaciones sobre la mesa. Por un lado, la más antigua, la que apoya el libro de Enoc y muchísimos de los primeros cristianos, que los hijos de Dios eran ángeles, seres celestiales. Por otro lado, una visión que se hizo más popular con el tiempo, con teólogos como San Agustín, que no eran ángeles, sino el linaje de Set, los descendientes buenos de Adán que se mezclaron con el linaje de Caín, los malos. Y claro, uno podría pensar que la idea de los ángeles es un poco fantasiosa, pero es que el propio Nuevo Testamento parece apoyarla. Fijaos en estos pasajes de Pedro y de Judas. Hablan de ángeles que pecaron, que no guardaron su propia posición de autoridad, que abandonaron su morada y que por eso fueron encadenados en la oscuridad. La descripción es que encaja como un guante con la historia de los vigilantes que cuenta el libro de Enoc. Y por supuesto, ¿qué pasó con los hijos de estas uniones? Pues ahí entran los Nefilim. El Génesis los menciona, en el capítulo 6, versículo 4. Dice que eran los valientes de la antigüedad. La palabra hebrea a menudo se traduce como gigantes. El libro de Enoc, como siempre, va mucho más allá y los describe como gigantes salvajes y destructores, y que su maldad fue una de las razones principales por las que Dios tuvo que enviar el diluvio. Llegamos a la gran pregunta, la que seguramente todo el mundo se está haciendo ahora mismo.
Si este libro parece explicar tantas cosas, si lo conocían los apóstoles, ¿por qué narices no están nuestras Biblias? Vamos a ver las razones históricas. Bueno, pues hay varias razones clave, y tienen que ver con un proceso histórico. Lo primero, y muy importante, el libro se escribió siglos después del Enoc de la Biblia. Es lo que se llama un pseudoepígrafo. Luego, cuando llegó el momento de decidir qué libros formaban la Biblia, tanto en el judaísmo como después en el cristianismo, se usaron criterios muy estrictos. Por ejemplo, que tuviera conexión con los apóstoles. Y Enoc no cumplía esos requisitos. Además, para muchos líderes de la Iglesia, toda esa historia tan detallada sobre ángeles, sus nombres, sus funciones, les parecía demasiado especulativo, casi una distracción. Vale, ya hemos visto qué es, qué cuenta y por qué no está en el canon. Entonces, ¿cuál es el legado de Enoc? ¿Cómo deberíamos verlo hoy en día? Yo creo que podemos enfocarlo de tres maneras muy válidas. La primera, como un documento histórico alucinante. Nos da una ventana increíble a cómo pensaba la gente en la época justo antes de Jesús. La segunda, como un libro que, aunque no sea la Biblia, sí que recoge tradiciones muy antiguas que nos pueden ayudar a entender mejor algunos pasajes bíblicos que son bastante raros. Y la tercera, como un toque de atención, un recordatorio de que la Biblia habla de un mundo espiritual real, de un conflicto cósmico y que quizá deberíamos prestarle más atención. Al final, quizá una buena forma de cerrar es con esta cita de Deuteronomio. El libro de Enoc nos atrae tanto porque parece que nos desvela las cosas secretas. Pero la tradición judeocristiana siempre ha puesto el acento en lo contrario, en aferrarse a las cosas reveladas, a lo que está claro en los textos canónicos, que es lo que nos pertenece a nosotros. Y con esto volvemos a la pregunta central de todo este asunto. Después de ver todas las pruebas, las dos interpretaciones, los textos, ¿quiénes eran los hijos de Dios de Génesis 6? ¿Ángeles caídos, como dice Enoc, o el linaje bueno de Set? El debate, como veis, sigue completamente abierto y nos deja pensando en los grandes misterios que todavía guardan estos textos antiguos.